Bueno, gente, se revela hoy, gente, hoy revela el periódico Los Irreverentes. Revela que Gustavo Petro y aliados de narcotraficantes y criminales y asesinos. Este periódico revela que el guerrillero Gustavo Petro es narcorégimen, sigue vivo. Dice este periódico que esto es alianza de Gustavo Petro con el narcoterrorista Pablo Escobar. Recordarán quién era este Pablo Escobar. Le dio más de $2 millones al guerrillero Gustavo Petro para que asesinara. Oigan bien, para que asesinara a los magistrados para que no fuera a extraditar a Pablo Escobar. Y sí, el guerrillero Gustavo Petro y sus secuaces enviaron a su grupo terrorista, pero ellos no fueron, gente. Ellos sabían lo que iba a pasar, que a los que enviaban también los iban a matar. Por eso el guerrillero asesino y sus socios no fueron al operativo, sino que enviaron a los más pendejos a que fueran y hicieran eso, y ellos se robaron la platica. Y esta es la lucha armada que dicen, envían a los más pendejos a que vayan y se maten y los maten, y ellos sacar pecho con la platica que recibieron del narcotráfico. Dice así este periódico, dice que en estos días los colombianos conmemoraron los 30 años de la baja de Pablo Escobar. Paradójica se da con el presidente que hizo parte de la banda terrorista que fungió como brazo armado del cartel que liberaba ese peligroso capo del narcotráfico. Esto lo revela este periódico con investigaciones que existen desde hace muchísimo tiempo y que al pueblo colombiano y al pueblo internacional no se le puede olvidar quién era este peligroso narcoterrorista, y hoy el guerrillero Gustavo Petro, quien recibió $2 millones para asesinar, para enviar a sus empleados, porque el guerrillero Gustavo Petro eso es lo que ha hecho durante años, enviar a los más pendejos a que vayan y cumplan para ellos robasen la plata. Hoy se revela en ese periódico, el M-19 no era un grupo de rebeldes, sino una banda de sicarios al servicio de la mafia, uno de los cabecillas más poderosos de esa estructura delincuencial, Iván Marino Ospina, padre del saliente alcalde de la ciudad de Cali, era el papá del hoy disquealcalde de Cali. Eran unos asesinos, eran unos violadores, eran unos criminales, secuestradores, estos terroristas. Y hoy el guerrillero Gustavo Petro se robó la presidencia y hoy está robando y está asesinando gente, asesinando al pueblo colombiano, porque ha ordenado a las FARC, al ELN y a paramilitares seguir asesinando al pueblo colombiano. Sigo leyendo el documental del periódico Los Irreverentes. Está ampliamente documentado y aprobado que la toma del Palacio de Justicia financiado en 1985 fue en un encargo de Escobar y sus socios, interesados en impedir que la Corte Suprema le diera la bendición de constitucionalidad al trato de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, propósito que se logró luego de que todos los magistrados fueran asesinados. Asesinaron a los magistrados para ellos colocar los de ellos. Asesinaron a los que no querían que estos criminales se quedaran en Colombia, sino que fueran extraditados y fueran perseguidos por criminales. Y allí desde la cabeza, desde el guerrillero Gustavo Petro, se planeó cómo iban a asesinar. O sea que si hoy quieren culpar a Álvaro Uribe de algo que no hizo, y está probado que el propio guerrillero asesino Gustavo Petro sí participó
en la masacre, en la tortura, en la quema, gente, fueron quemados, magistrados vivos por orden del guerrillero Gustavo Petro. Sigo leyendo el periódico. Quienes reemplazaron a los muertos para hacerle el quite a los sicarios de Escobar se agarraron de una cómoda para declarar de una coma para declarar la inexequibilidad tratado en cuestión. Dice ese periódico, con ocasión de la redacción de la Constitución de 1991, donde el M-19 era el segundo grupo de la Asamblea. Oigan bien, era el segundo grupo de la Asamblea. La discusión sobre la extradición, artículo 35, estuvo marcado por la presión del narcotráfico. Nunca se supo cuántos delegatorios fueron sobornados por la mafia, pero sí hay evidencia de que se movieron bultos de dinero para asegurar que los capos jamás comparecieran ante los jueces estadounidenses. Esto fue planeado y recordemos que hay la evidencia que el guerrillero asesino Gustavo Petro participó en la falsa constitución, gente, porque dicen que es la constitución falso, gente. Esto lo hacen los políticos y esa constitución la hicieron la guerrilla terrorista del M-19. Por lo tanto, tiene que cambiarse y colocarse una constitución en verdaderamente que sea régimen para combatir a los ladrones, a los corruptos, a los políticos quienes apoyan a las FARC, al ELN, a paramilitares, cualquier político que mencione, apoye, favorezca en sus redes, de una vez 20 o 30 años preso. Pero aquí salen todos, desde magistrados, congresistas, todo mundo sale a apoyar a las FARC. Le dan vía libre a los comunicados de las FARC, del ELN. Eso debería de acabarse. Que ningún medio de comunicación le dé vía libre a esos informes de las FARC y del ELN que sale un comunicado de las FARC. No, esos comunicados tiene que las fuerzas militares abatir a esos terroristas y acabar eso que es que enviaron un comunicado, que es que vamos a un diálogo, que vamos a reunirnos en tal lado. No, por la culpa del guerrillero asesino Gustavo Petro, quien participó en esa constitución, es que el pueblo colombiano está así, porque el guerrillero Gustavo Petro metieron el artículo donde dice que podrán alzarse en armas los rebeldes. ¿Cuáles rebeldes? Que el que esté rebelde que se ponga a trabajar, y si no será objetivo militar. Pero es que aquí en Colombia nunca va a haber paz si no se acaba a los criminales, porque los criminales se están asesinando y están cumpliendo. Dijo el guerrillero Gustavo Petro que para que no asesinaran tenían que darle 1.000.000. Y los criminales están cumpliendo el requisito de ir a asesinar y decirle, bueno, no vamos a seguir asesinando, darnos nuestro 1.000.000. Ese es el plan que hay en Colombia. Seguimos leyendo el periódico Los Irreverentes. Precisamente el M-19 fuera la banda que con mayor se opuso a la extradición, alegando estupideces como la soberanía de la justicia colombiana. Abundaron los discursos furiosos con los que mimetizar que estaban en efectos haciéndole un trabajo más a Escobar y a los suyos. Estaban haciéndole más un trabajo a Escobar porque Pablo Escobar asesinaba al pueblo colombiano, traficaba cocaína y con esa plática compraba a cualquier persona. Y el guerrillero Gustavo Petro, que dice que está en favor del pueblo, recibiendo plata de narcotráfico para asesinar a magistrados inocentes quienes no querían que los narcotraficantes se quedaran en Colombia.
Y hoy recordarán ustedes que el guerrillero ha intentado por miles y miles de artimañas dejar libre a los narcotraficantes. Esta es la evidencia que Gustavo Petro sí es un narcotraficante, que Gustavo Petro durante años ha sido un asesino. Y hoy probamos acá que Gustavo Petro recibió plata del narcotráfico.